¿Por qué se puede tener ser un adulto iracundo o colérico? Bueno, yo creo que lo primero es saber que muchas de las cosas que nos suceden en el presente tienen su origen en traumas o heridas no sanadas del pasado. Esto es una cosa que todo el mundo lo puede entender, pero es muy importante saberlo, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a consulta o que pregunta y dice, pero vamos a ver, ¿por qué le pasa esto a mi marido o a mi mujer y tal y cual? ¿Yo qué le he hecho, no? Y a veces no es lo que tú le has hecho, sino lo que le han hecho y lo que tu personalidad o la personalidad del entorno le reactiva esa herida. Cuando nosotros tenemos una herida o tenemos un trauma, es como que un acontecimiento que fue doloroso, traumático, terrible, que puede ser bullying, acoso, abandono, violación, estas cosas, bueno, lo que todos sabemos, pues hoy he visto un tema de un trauma por un terremoto en Latinoamérica, ¿no? Y he visto a la familia, pues una cosa terrible, que fallecieron varios. Bueno, pues eso es un trauma, es algo que es tan duro que no se integra de forma adecuada en nuestro cerebro. Y por lo tanto, hay diferentes zonas del cerebro que se quedan en estado de hiperalerta. Por ejemplo, el hipocampo, que es donde se guardan los recuerdos, en ese momento no guarda bien ese recuerdo, se queda como tintineando. Pueden pasar dos cosas: que ese recuerdo esté toda la vida ahí metiéndose y que todo el rato vuelva y tengas escenas, flashbacks de esa escena, eso es el trastorno de estrés postraumático y que te genera muchísima ansiedad. O a veces se produce una amnesia, que puede ser porque de repente tu cerebro lo olvida entre comillas, porque está metido en el subconsciente, pero para protegerte de la brutalidad que viviste, tu cerebro no lo recuerda conscientemente. Pero a mí me pasa muchas veces en consulta, realizando la terapia del EMDR, que alguna vez la he contado aquí, el paciente de repente empieza a recordar, se abre la caja de Pandora y empieza a llorar y surgen recuerdos, escenas bloqueadas, pero de abusos, de cosas. Bueno, alguna vez me ha pasado a mí de tener que abrazarme al paciente porque el paciente no lo puede soportar, es decir, revivir esas escenas, pero si en ese momento las sabemos colocar, narrar en su sitio, el paciente puede pues tener una sanación, digo la sanación que resulta un poco raro, ¿no? Un estado de alivio brutal, ¿no? Entonces, cuando esos traumas no están bien integrados, cosas de la forma de rasgos de la personalidad están en hiperalerta. A veces es ira, son gente que vive siempre enfadada con el mundo y que pequeños detalles les enfadan muchísimo. Por ejemplo, yo ayer vi a un paciente, antes de ayer, que pues tiene una historia de abandono durísima, ¿no? Tuvo un abandono por parte de sus padres, se fue a vivir a casa de la abuela estaba y no estaba. Entonces es una persona que cada vez que nota que alguien del trabajo o su pareja hace microabandonos, que microabandonos es que no le avisa, que llega tarde, que de repente se van todos a tomar un café y él no va y entonces no le han avisado, monta en cólera porque se reactiva la herida. Y entonces esa ira desproporcionada viene porque su cerebro ha detectado un microabandono. Entonces, claro, pues él cuando vino de terapia de pareja, la mujer decía, es que tiene ataques de ira, ¿no? Y entonces yo decía, pero siempre, y decía, no. Entonces estuvimos pues un poco escudriñando de dónde venía, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era cuando ella no le tenía en cuenta a él, o cuando de repente no le avisaba, pero le avisaba de cosas que no son importantes, o sea, digo que son microimportantes, sí, nimias. Pero él, en ese momento, claro, yo le dije, ¿a ti qué te pasó? ¿A ti quién te abandonó? Y entonces se me echó a llorar. Y ahí empezamos la terapia. Entonces, a veces, quiero decir, no siempre la ira viene por esto. O sea, a veces la ira viene por consumo de tóxicos, por estados de estrés mantenidos, por falta de sueño, por personalidades. Hay personalidades mucho más impulsivas que otras, porque la vida que llevamos hoy en día es una vida que tiende a que una persona la rozas. Sí, el otro día un paciente que creo que me estará escuchando, que es un tío pues que está pasando un estado de muchísimo estrés, y el otro día fue a aparcar el coche en un sitio, otro fue más rápido, que iba con un sitio de estos pequeños, y le quitó el sitio. Y entonces salió del coche y se encaró con él, le empujó y me dice, Marian, es un señor tranquilo. Dice, Marian, se me fue de las manos, venía yo estresado y tuve un ataque de enfado, de agresividad impropio, que hasta pasó un coche de policía, y el otro, no, perdón, que se me ha ido de las manos, ¿no? Es decir, cuando uno vive en un estado de alerta, de nerviosismo, de estrés mantenido, pequeños detalles, y sobre todo si tocan la herida, activan un estado de ira. Entonces, claro, esto es muy importante saberlo, porque cuando hay muchas veces que trabajamos con síntomas, y hay que entender de dónde vienen esos síntomas.
Hay gente que tiene, pues por ejemplo, pues timidez patológica, ¿no? Y todo lo que sea hablar en público, expresar sentimientos, tal, le genera muchísima ansiedad. Bueno, pues hay que saber si es un tema de personalidad, si es un tema de circunstancias del presente, o es que hay algo que ha sucedido en la infancia. Y esos traumas, pues hay que saber que existen. No siempre por el mismo trauma suceden los mismos síntomas cuando te vas haciendo mayor. Y a veces uno los tiene muy, muy bloqueados. Y entonces pasa algo, te casas, tienes relaciones sexuales, te topas con gente por la vida y notas que algo se está moviendo dentro de ti. El trauma tiene dos aspectos muy importantes, Cristina. Uno es el trauma per se y otro es lo que pasa con ese trauma. Y esto también se lo digo a nuestros oyentes porque es muy importante. Si a ti te viene un hijo un día y te dice, mamá, hoy me ha pasado esto, he llegado a casa y el portero me ha hecho no sé qué, y entonces pueden pasar dos cosas, que tú digas al niño, mira, deja de inventarte historias, que el portero es un tío estupendo y lleva en casa toda la vida y no te ha hecho nada y no te ha tocado, no te ha hecho nada. Pero yo siempre recomiendo que cuando un hijo viene o alguien acude a nosotros, esto me pasa mucho a mí en consulta, contándote una historia, siempre primero hay que creerle, hay que darle apoyo. Yo tengo pacientes en la consulta que han tenido un trauma, fueron a la policía, fueron a sus padres, fueron a alguien, a una figura de autoridad, lo gestionó, les escuchó, les llevó a terapia, les dio su lugar, tal, y ese trauma es la mitad de la mitad de la mitad. Ahora, como tú tengas un trauma, esto yo lo veo mucho en consulta, y te lo hayas guardado, porque nadie me va a creer, lo hayas medio contado y hayan pensado que eres un chismoso, que eres una persona sin ese, pues es que mira cómo se inventan las cosas, no sé qué, y qué fantástico es las cosas que se le ocurren. Eso empeora, porque significa que ese lugar al que yo acudo para compartir el dolor no existe. Entonces se abren dos heridas. Una es que alguien ha invadido mi intimidad o que he vivido, estoy hablando del caso de abuso porque ya sabes, Cristina, y los oyentes ya me conocen, que yo estuve mucho tiempo trabajando con niñas en Camboya violadas y prostituidas, y es un tema que trabajo muchísimo en consulta. Es decir, yo todas las semanas veo muchos casos de abuso y de violación, entonces es un tema que trabajo. Y yo por eso, cuando hago divulgación, digo a los padres, a los profesores, a los médicos, siempre ante la duda creer, siempre. Ahora no estamos a tiempo de desmontarlo, pero siempre ante la duda, porque es tan terrible el que no se haya dado un lugar que puede doler. ¿Y de qué depende el que el trauma se convierta en algo mucho más grave o menos grave? De la personalidad que tenga el sujeto que le ha sucedido. No es lo mismo un tipo tímido, una chica insegura, una persona que tiene unos rasgos de carácter mucho más vulnerables, que sea alguien con una personalidad bien formada. Yo digo que un trauma se supera o se medio supera, o cuando tú eres capaz de hablar de eso sin que se te desgarre el interior. Cuando tú eres capaz de pensar en eso y sabes que fue algo que pasó, lo tienes ahí metido, pero no duele. Si una persona te habla de un tema, se emociona mal, angustia, llora, notas que su cuerpo, taquicardia, se pone rojo. Yeah. Es una persona que ese trauma no lo ha superado. Y entonces, pues eso tiene sus consecuencias en la edad adulta. Yo siempre digo que si tienes un trauma, si algún oyente me está escuchando, quizá porque es probablemente diría una de mis especialidades el trauma, que si quieres trabajártelo, a veces a mí me pasa en consulta que viene algún paciente y me dice, mira, Marian, yo vengo por este tema, sé que tengo un trauma de mi vida, pero no estoy preparado para abrirlo. Ok, yo lo respeto, pero sé que un día con una delicadeza enorme, con un cuidado minucioso, voy a empezar a abrirlo y voy a ver por dónde voy. Y a veces me encontraré algo horrible, a veces tendré que ir con muchísimo cuidado, a veces tendré que abrirlo del todo, a veces tendré que abrirlo a la mitad. No siempre funcionan las mismas técnicas.